Tradicionalmente el mejor ceviche de este mundo se come en Perú. Algo tienen los peruanos. Yo te recomiendo, que lo comas con cuchara. Ok. ¿Para qué? Y el consejo de Diego es muy práctico, porque esto es lo que quieres. Esto es lo que Diego... Claro. Agarrar pescado y la leche de tigre. Esto es a lo que deben de venir, digo, todo ha estado genial, pero esto es a lo que debe de venir la banda. Perú. Sí, hay que... En Perú tienen la mejor comida del mundo. ¿Qué? La ¿En mejor serio? gastronomía por años. Sale Perú número 1. Wow, no Si sabía. te gusta comer y ¿Quieres? disfrutar diferentes sabores, ¿Quieres? Jálate, Perú, compa. papi, te va a cambiar Oh, la vida. eso no me lo sabía, no sabía que, la verdad, No, no. como jeje, mueve No, el booty. Ah, cantante. Ey, yo no sabía que Perú está, yo nunca he ido a Perú, sinceramente. Sí, en Perú la comida es muy rica, bro, de verdad. La cocina peruana dejó de ser una promesa exótica para convertirse en un fenómeno global medible. Medios como The New York Times, The Guardian y El País destacan su diversidad biocultural, su técnica y su identidad. No hablan de moda, hablan de consistencia. Restaurantes peruanos lideran rankings, exportaciones crecen y el relato ya no lo construye Perú, lo valida el mundo, y eso recién empieza a notarse. Detrás del aplauso mediático hay cifras duras. Según PromPerú y la OMT, la gastronomía explica una parte clave del turismo receptivo y del valor de marca país. Insumos peruanos como ajíes, quinoa y pescados sostienen cadenas globales. La prensa internacional no celebra platos, analiza impacto económico, empleo y soft power, entendiendo que la cocina peruana compite como industria cultural. Críticos y chefs citados por Financial Times y Bloomberg coinciden en un punto: Perú no copia, integra. Fusión real entre herencia indígena, africana, europea y asiática, con técnica moderna. Esa narrativa conecta con audiencias globales cansadas de lo genérico. Por eso el ceviche no es tendencia pasajera, es símbolo de autenticidad, y cada mención mediática amplifica su valor estratégico. El impacto social es tangible. Escuelas culinarias, pequeños productores y pesca artesanal entran al radar global. Medios internacionales resaltan cómo la cocina peruana articula territorio, inclusión y sostenibilidad. No es solo alta cocina, es ecosistema. Esa lectura explica por qué festivales, ferias y restaurantes peruanos se multiplican fuera del país, consolidando influencias sin discursos políticos. La prensa internacional no se maravilla por cortesía, lo hace porque ve resultados sostenidos. Cuando rankings, datos y testimonios coinciden, el mensaje es claro: la cocina peruana juega en otra liga. No hay euforia vacía, hay validación externa. Y cuando el reconocimiento viene de afuera, la historia no se cierra, se acelera, porque el mundo ya está mirando qué hará Perú después. Salsa realmente es la salsa secreta. Chef, tiene un toque de picor. ¿Es el chile peruano que usted comenta? Así es el rocoto que nosotros usamos. Es muy diferente al chile mexicano, ¿realmente? Sí, son sabores distintos, Vale. pero no son nada mal, están muy buenos también los chiles de aquí. Y pues la verdad, nosotros traemos muchos ingredientes para que nos podamos acercar muchísimo al sabor. Así es. Está muy Gente, bueno. fabuloso. Y tiene razón, con el camote. Sí, claro. Mi Dios, compromiso, voy por la tercera. Yo ya voy por la segunda, pero es que la primera no se sabe. A ver. Chef, ¿cuáles son las redes sociales para seguir? No tengo cómo expresarles lo sabroso que es esto. Están todos atrás de cámara muriendo para probar. Es muy, muy sabroso. ¿Cuál es tu comida favorita? Tú que has viajado así haciendo los paris y todo eso. La peruana, no hay competencia. Papi, es que yo soy alguien que, va a cualquier sitio, donde sea, vamos por un restaurante peruano porque no va a fallar. ¿Tú has comido el ají de gallina? Sí, ese es el gusta? plato favorito de mi manager. A mí me gusta el ají de gallina, a mí me gustan los chaufas, me gustan los tiraditos, las causas también. El lomo saltado es mi favorito. Me gusta coger el lomo y mezclarlo con el chaufa, por eso es que me gustan los chifas, porque eso es donde único lo hacen es en los chinos de allá, que le dicen chifa. Te mezclan el chaufa con el lomo saltado. En vez de arroz blanco, no. Las mujeres peruanas. Pues eso es como en todos lados, hay lindas, pero... Cuidado, ten cuidado con lo que vayas a No, decir. por eso hay mujeres lindas, hay mujeres lindas, pero en otros sitios hay más lindas. Ya. ¿Y Sí. nunca has ido a Cuba? No, pero estoy loco por ir. Ahora mismo está malo, pero debes ir. No, pero en ¿Te gustan verdad... las cubanas? No, papi, las cubanas son bellas. Oye, es que en el Caribe la mujer es bella, Claro, pues eso sí. es verdad. Por otro lado,
un creador de contenido guatemalteco hizo una advertencia muy clara y, a la vez, muy honesta. Dijo que quien decide probar la comida peruana debe estar preparado, porque después ya no va a querer comer otra cosa, ni siquiera la de su propio país. Según él, el Perú tiene la mejor comida del mundo, no por moda ni por exageración, sino por la variedad, los sabores y la calidad de sus ingredientes. Este tipo de comentarios llaman la atención porque no vienen de chefs famosos ni de campañas publicitarias, sino de personas comunes que prueban la gastronomía peruana y quedan marcadas. Y cuando alguien dice que después de comer peruano ya nada sabe igual, eso es el mayor reconocimiento que una cocina puede recibir. Para la gente que no es de Perú, que esté viendo este video intentando o pensando probar comida peruana, si vas a probar comida peruana, prepárate, porque lo más seguro es que después de probarla no vas a querer probar otra comida más, no vas a querer comer algo diferente. Entonces, si estás muy enraizado en la comida de tu país, es un peligro comer comida peruana. Y te voy a explicar por qué. Porque mira, vas y agarras un pollito como este. En mi país hay un pollo que le llaman pollo brujo, que es más o menos, se podría decir, como lo más parecido al pollo peruano. Y ese es el problema de probar la comida peruana, porque después de probar este tipo de comida, no quieres volver a comer de otro tipo de comida diferente. Entonces, pruebas esto y ya no quieres más. Diosito santo, ¿qué habré hecho yo de bueno en la vida como para merecer esto? Todo esto deja una conclusión clara: la comida peruana ya conquistó al mundo. No es solo orgullo nacional, es reconocimiento real de extranjeros que han probado de todo. Cantantes, chefs y viajeros coinciden en lo mismo: cuando pruebas la gastronomía peruana, hay un antes y un después. Platos como el chifa, el arroz chaufa o el ceviche no solo destacan por su sabor, sino por la identidad que llevan detrás. El Perú no necesita compararse con nadie, porque su cocina habla sola. Y cuando gente de otros países dice que después de comer peruano ya no quiere volver a su comida de origen, eso es la mayor prueba de que estamos en la cima gastronómica mundial. Estamos en la meca de la gastronomía, estamos en Perú. Quiero declararle la guerra a los peruanos. Dios, esto sí que es... Esto es súper top. Es esto. De verdad que es el mejor pollo que me he comido yo en mi vida. Qué rico está. Me voy a quedar a vivir acá. Me quedo a vivir en Lima. El pollo es lo mejor. Hoy ya no estamos hablando de simples opiniones aisladas ni de comentarios exagerados en redes sociales. Estamos hablando de un fenómeno global. La gastronomía peruana se ha ganado un respeto internacional que muy pocas cocinas en el mundo pueden presumir. Y lo más importante es que ese reconocimiento no viene de campañas, viene de la experiencia real de extranjeros que prueban nuestra comida y quedan impactados. Escuchamos a cantantes internacionales como Bray, que han recorrido el mundo, diciendo sin rodeos que la comida peruana es la mejor que han probado, destacando platos como el chifa y el arroz chaufa. Escuchamos a creadores de contenido de Guatemala advirtiendo que probar comida peruana es casi un error, porque después ninguna otra cocina sabe igual. Y esto no se dice por moda, se dice por impacto. Porque cuando alguien prueba un plato peruano, no solo prueba sabor, prueba historia, mestizaje, técnica y producto de primer nivel. Y aquí es donde muchos se preguntan, ¿por qué la comida peruana genera esta reacción tan fuerte? La respuesta es clara. El Perú es uno de los pocos países del mundo que tiene mar, sierra y selva, y que supo integrar esos ecosistemas en una sola identidad culinaria. No se trata solo de tener ingredientes, sino de saber usarlos, respetarlos y combinarlos. El ceviche no sería ceviche sin nuestro mar. El chifa no existiría sin la migración china adaptada al gusto peruano. La comida amazónica no tendría ese carácter sin nuestra biodiversidad única. Además, hay algo que muchas veces no se dice: el peruano cocina con orgullo. No cocina para impresionar, cocina para compartir. Por eso cuando un extranjero llega al Perú y come en un mercado, en un menú popular o en un restaurante de barrio, se sorprende igual o más que en un restaurante de lujo. Comer bien en el Perú no es un privilegio, es parte de la vida cotidiana. Y eso marca una diferencia enorme frente a otros países donde comer bien es caro o exclusivo.
Cuando un extranjero dice que por el precio de un plato en su país en el Perú come mejor y más rico, no está criticando a su país, está reconociendo una realidad. El Perú logró algo que muchos no han podido: mantener su cocina auténtica, accesible y de alta calidad al mismo tiempo. Y eso es una fortaleza cultural gigantesca. También hay que decirlo con claridad, la gastronomía peruana no busca imponerse ni despreciar a otras cocinas. No necesita competir. Simplemente existe y se muestra tal como es. Y cuando alguien de fuera compara, lo hace por experiencia propia. Por eso duele a algunos, porque no es un discurso nacionalista, es una conclusión externa. Y este orgullo no debe convertirse en soberbia. Al contrario, debe servir para entender el valor de lo que tenemos y protegerlo. Proteger nuestros insumos, a nuestros agricultores, pescadores y cocineros. Proteger nuestras tradiciones culinarias frente a la copia barata o la desvalorización. Porque lo que hoy el mundo admira no se construyó en 10 años, se construyó en siglos. Cuando un extranjero dice la comida peruana es la mejor del mundo, no está diciendo que las demás no valen. Está diciendo que el Perú logró algo especial, algo difícil de replicar. Una cocina con identidad, diversidad y alma. Y eso no se improvisa. Así que sí, podemos sentir orgullo. Un orgullo tranquilo, firme y bien ganado. Porque cuando el mundo habla bien de la comida peruana, no nos está haciendo un favor. Está reconociendo una verdad. Y esa verdad es que el Perú, a través de su gastronomía, ya dejó una huella imborrable en la cultura mundial. Gracias por llegar hasta el final. Si este video te hizo pensar, te sorprendió o te sacó una sonrisa, no te vayas sin dejar tu like. Suscríbete y activa la campanita, porque lo mejor aún está por venir. Nos vemos en el próximo video.